¿cómo está? Buenas tardes. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bueno... Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia, Mauricio. Una impresión suya en principio sobre este tema de la inamovilidad, que en realidad en determinados casos uno ve que no se está cumpliendo, pero también, a ver si podemos hacer un 2 por 1, la declaración que nos movió a todos, supongo, de Jorge Montoya, aunque algunos dicen, no, a ese congresista pues no se le toma en serio, etcétera. Pero, ¿cuál es su apreciación global, por favor, Mauricio? Sí, bueno, lo primero que me parece importante medir es de dónde sale la medida, ¿no? Es una medida extraña por donde se le vea. Es decir, si bien es cierto, sí han habido algunos desmanes en Lima, no me dejarás mentir, Rodolfo, pero son desmanes que son totalmente hasta normales en un proceso de protesta social, de manifestación. Efectivamente hay algunos actos. Mauricio, yo siento que, Mauricio, sí. yo no había visto, claro, usted me dirá y con mucha razón, sí, pero la tecnología ahora nos permite ver esas cosas. Yo no había visto, creo, o muy pocas veces, que saquen a la gente de empellones de los microbuses, combis, cúster, que desinflen las llantas, quitándoles el pitón con una herramienta, luego tirar piedras a los vehículos. Sí lo había visto antes, pero ahora verlo pues a colores y todo no deja de llamar la atención. Pero lo que te digo es, no quiero minimizar el impacto que ello tiene, ni minimizar, digamos, el riesgo, pero no siento que eso en Lima, no quiero hablar de otras regiones, pero en Lima, porque en Lima es donde se ha aplicado, digamos, la medida, haya puesto en jaque la seguridad. Es decir, digamos, lo más impactante para mí no fue eso que mencionas, sino más bien ver el cierrapuertas en Gamarra, el cierrapuertas en determinados mercados, que fueron producto también de una ola de rumores que se iban esparciendo y que aparentemente salieron de voces muy malintencionadas, sí, ¿no? Eran falsas. Sí, entonces, lo primero para mí es de dónde sale la medida y qué es lo que lleva a tomarla, ¿no? Y siento que ahí hay una sobrereacción del gobierno. El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, por lo menos así me pareció que lo decía, da a entender como que Jorge Montoya, el parlamentario, se reúne con el gobierno y en base a lo que él informa, el gobierno toma la decisión de la inamovilidad. No he escuchado al ministro Montoya, pero honestamente si la fuente de inteligencia del gobierno es el parlamentario Montoya, estamos ante un problema extremadamente grave, ¿no? Extremadamente, o sea, digamos, las fuentes del parlamentario, si no me dejarás mentir, le habían avisado que hay terroristas por todos lados, ¿no es cierto? Tiene querellas, me parece ya, de la ex ministra de Cultura, Gisela Ortiz, por justamente terruquearla, etcétera, ¿no? Pero además, la otra cosa que me parece muy preocupante en términos de lo que ha sido la medida es, me parece que el gobierno está abdicando de su labor de prevención y de control del orden al tratar de imponernos medidas de esta naturaleza, porque lo que se ve es que la policía o reprime o está ausente, y cuando reprime con muy pocos elementos. Entonces, me da una muy mala sensación esta medida en términos de qué es lo que está demostrando del gobierno. Más allá de lo que esto pueda significar, implicar, no siento que haya una inteligencia eficaz ni un manejo eficaz de la gestión de riesgos, que debería ser una cosa de todos los días para el gobierno, ¿no? Me comentaban que Defensoría del Pueblo en su observatorio de conflictos sociales tiene 150 o más conflictos en curso, o sea, no es que esto nos haya agarrado tan de improviso y cosas por el estilo. Entonces, la repercusión que ha tenido en Lima la protesta ha sido bastante menor que la que hubo en Junín, y lo que parece curioso es que en Junín no se aplica ningún tipo de estado de excepción ni de toque de queda. Claro, porque entiendo, salvo que yo esté desinformado, que en Junín la cosa se manejó a través de una mesa de diálogo y parece que se lograron entendimientos. Una mesa de diálogo después de 3 días de protestas donde se tomó la ciudad directamente, se tomó el control del agua potable de la ciudad, lo cual es realmente terrible.
y eso hace que definitivamente uno no entienda cómo en una región que está tomada y que se tiene que ir 6 ministros a negociar, no se pueda pues, poner una medida así, ya que en Lima, con honestamente unas revueltas que más parecen del lumpen que realmente de las protestas, uno pueda aceptar una medida así. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo se da? La Dirección Regional de Educación de Lima, y lo debes saber bien porque estás muy atento a esas cosas siempre, Rodolfo, al mediodía ya había suspendido las clases en Lima. Ya bueno, está bien, digamos, aceptando que eso podría poner en riesgo el tema de los menores. Bueno, pero lo que vino después y además en la noche es una cosa de locos. Ahora, como siempre, aquí en esta competencia por ver quién se lleva el premio al clown del año, el congresista sale ahora a refrendar eso, a sentirse, digamos, en un tono muy altisonante, a sentir que la medida está basada en hechos reales, cuando él ha sido uno de los más grandes impulsores de las noticias falsas en general, desde que es congresista. Y entonces, aquí sí viene claramente la intención de la oposición de poner al país en un estado de emergencia que honestamente hay que saber medir mejor y hay que saber analizar mejor, ¿no? El tema pasa por un sustento bien básico, y es: la población tiene hambre, así de simple. ¿Por qué? Porque suben los precios de los alimentos, sube el precio del combustible, tiene repercusión en los alimentos, y eso hace que haya una sensación de no tener un respaldo desde el gobierno de eso. Que salga el congresista Montoya a decir eso, después a desdecirse diciendo que lo malinterpretan, lo tergiversan, esto es lo último que ha hecho hace relativamente poco en un tuit, refleja que francamente la oposición tiene las mismas falencias que el Ejecutivo, o sea, estamos a merced de nadie. Sí. Esa es lo que usted decía, Mauricio, hace ratito respecto de la ausencia de la policía. Pareciera que no fuera, digamos, porque no tienen interés, sino porque hubiera una orden, porque esto viene de atrás. Vamos a dejar de lado el vandalismo de estos días o de estas horas, pero fíjese el actuar de la resistencia o de la pestilencia y también de otro grupo violentista del otro lado. Nunca hemos visto que la policía los haya detenido o los hayan reprimido como corresponde, y eso creo que es un ejemplo que habla de cómo es que hay ausencia policial, ausencia de las autoridades. Y lo que más preocupa es lo que ha dicho. Esto no parece ser un tema de casualidad o una preocupación por algo más, digamos, manejable. Parece ser que fuera un tema de ubicar a la policía en un espacio específico, ¿no? Ciertamente hay sectores de la policía que tienen miedo de actuar por una legislación que termina siendo peligrosa para ellos, pero eso es lo de menos, ¿no? No están siendo capaces, uno, de tener inteligencia, y dos, inteligencia referida a los procesos que hacen que prevenga estas cosas, y dos, no están siendo eficaces en el control de lo que es delincuencial y no es protesta, ¿no? Y entonces, el problema con eso es que nos puede llevar a un estado lumpen también, un estado represivo, claro, que nos va a empezar a empujar hacia formas de manifestación cada vez más violentas, y créeme que esto, una vez que empieza, no para, ¿no? O sea, hoy día sí podemos hablar de un paralelismo de formas de actuar frente a la protesta que no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y que adolece de inteligencia y que puede llevar a los extremos a juntarse de una manera bastante preocupante, ¿no? Muy bien. A mí lo que me preocupa de todo esto, en resumen, es que la única salida que le queda al presidente Castillo sea radicalizar su presencia en el poder, ¿no? ¿A qué se refiere con radicalizar? Yo quisiera que su respuesta la haga, si fuera tan gentil, después de la pausa, ¿le parece?
Con gusto. Perfecto. Regresamos en unos momentos para seguir conversando con Mauricio Saravia. Perú Elige apoya a los electores a ejercer un voto informado. Soy Luis Taís y los espero todos los domingos a las 7 de la noche en Perú Elige. Nativa nos conecta. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Mauricio Saravia, buscando entender lo que está pasando en el país. Él, antes de la pausa, habló de que lo que le quedaría al presidente de la República, si no me corregirá, es radicalizar su actuar, sus medidas, etcétera. A ver, Mauricio, desarrolle eso, por favor. Yo creo que Castillo, con el tiempo, Rodolfo, se ha ido quedando sin margen de acción, en el sentido en que claramente tiene un Congreso que en cualquier momento le puede dar la espalda. Tiene un país, por lo menos a nivel regional, que ya empieza a reclamar las promesas de campaña, y él tiene un discurso que aparentemente está en la fase de campaña todavía, ¿no? O sea, las promesas del pueblo y toda esa retórica extraña se va diluyendo en torno a un gobierno que honestamente parece ser de mediocre para abajo. En función de eso, si se queda sin margen de acción política, tiene dos caminos: o irse, que no creo que eso esté pasando por el pensamiento del presidente, porque estaría buscando políticamente formas de transición razonables, o quedarse a toda costa. Y ese es el miedo que yo tengo. El miedo que yo tengo es que Castillo busque legitimizarse de la manera más autoritaria posible. Eso pasa por algunos factores que ¿Dice usted hoy pateando el tablero democrático? Pateando el tablero totalmente, totalmente. Y no parece ser una persona a la cual le preocupe mucho el tema de la institucionalidad. Entonces, hoy en día sí yo estoy con temor de que eso sea una de las alternativas que Castillo y sus asesores estén manejando, ¿no? Patear el tablero. Para esto... Antes fue el terrorismo en los 90, ahora es el vandalismo, algo así. Digamos, excusas o razones para hacerlo. Veremos cuáles son, si es que lo llega a hacer. De repente es simplemente incapacidad real y no tiene idea de lo que está haciendo. Pero lo que me preocuparía fuera que esto fuera un proyecto para de una manera muy autoritaria mantenerse en el poder. Y aquí el rol que yo no conozco, no sé en qué parte del espectro están las Fuerzas Armadas como para poder velar porque eso no ocurra.
o si es una posibilidad real, porque claramente Castillo sin soporte político, sin soporte social, lo único que podría tener es soporte armado. Muy bien. Me preocupa mucho porque estamos viendo, y aunque suene muy radical lo que estoy diciendo, los inicios de una radicalización del espacio de respuesta del Ejecutivo, ¿no? Razones como, oye, porque un día no comas no te va a pasar nada, o cosas como las que el ministro Chávarri o el ministro Gavidia empiezan a decir, ya nos hablan de actores políticos que antes no tenían ningún peso y que hoy día empiezan a ser voceros del gobierno. Así es. Hay que tener cuidado con eso, la experiencia nos enseña que hay formas de empezar las cosas. No estoy sugiriendo que eso vaya a pasar, estoy expresando un temor de que eso pase, y sería terrible realmente que eso ocurra. Muy bien, Mauricio, antes que se vaya, ¿qué impresión tiene y si asume que de repente puede salir la luz, disculpe esta expresión de esperanza de mi parte frente a tantas vicisitudes, de la reunión de las 3 de la tarde en el Congreso de la República con el presidente y sus ministros? La verdad no tengo ninguna esperanza, Rodolfo. Son actores que están en extremos de la esfera y que no tienen ningún vaso comunicante, ninguna posibilidad de diálogo concreto. Desde donde se observa la acción política de ambos, lo que va a tratar de hacer Mari Carmen Alba y su junta de portavoces, porque es su junta de portavoces, recordemos, ¿no? Es su congreso, es su caso, son sus parlamentarios, va a tratar simplemente de avasallar y de decir que ellos son los que tienen que resolver las cosas. Castillo se va a tratar de poner en sus 13. No saco nada concreto de esta reunión, creo que es más peliculina que otra cosa, y es peligroso por donde se vea que no hay acuerdo. Tampoco veo qué cosas pueden acordar, la verdad. O sea, claro, el Ejecutivo tiene un rol y el Parlamento. Se supone que el Congreso, debo entender que el Congreso lo está convocando al presidente junto a sus ministros para que sustente las razones de la inmovilización. Eso, digamos, suena más a una especie de interpelación sin interpelar, ¿no? Primero que el Congreso me da la sensación de que no tiene la validez, no soy abogado ni soy constitucionalista, pero por lo que he estado leyendo no tiene la posibilidad de interpelación de las acciones del Ejecutivo de esa manera. Entonces eso va a generar otro problema serio. Y lo segundo es, cada quien tiene que ver por donde esté. El Congreso trata de asumir funciones que claramente son del Ejecutivo. Ya en ellos les queda el control político, pero no les queda, no está en ellos asumir la función del Ejecutivo. Muy bien, y ya ese es un gran problema. Acaba de presentarse una moción de orden del día, que lo firma el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, solicitando que el Premier vaya al Congreso a explicar las razones de la inamovilidad. ¿Otra vez? Sí. ¿Para qué? ¿No? A ver, ¿a qué voy? Eso es control político, efectivamente, pero otra vez, lógicas de discursos, lógicas de explicaciones que no van a convencer a nadie, de retórica que no implica nada. O sea, no hay un ejercicio de la política que sea coherente, que sea razonable. El Ejecutivo no quiere al Congreso porque lo van a petardear. El Legislativo quiere que vayan al Congreso y les expliquen y que sea presencial y que estén ahí todos. Son lógicas más de una pugna de un poder que no existe además, de un poder que está totalmente desgastado, debilitado de ambas partes. Muy bien. Por ver quién tiene mejores titulares probablemente, pero yo no le veo la razón de que expliquen algo que no saben cómo explicar, pero al Congreso tampoco le veo la posibilidad de interpelar algo que no saben cómo interpelar. Entonces ahí veo una especie de una pugna estéril, ¿no? Muy bien. Yo creo que el Congreso, si quiere hacer algo, debería censurar, interpelar, bajo esas lógicas, no bajo explicaciones. Y el Ejecutivo, si quiere hacer algo, creo que debería tener un sistema de control ciudadano un poquito más sofisticado, la verdad, ¿no? Perfecto, Mauricio, ha sido muy amable, muchas gracias y un abrazo. Encantado, Rodolfo, otro abrazo, que la próxima sea presencial. Claro que sí, claro que sí.